Yo creo que hacia adelante, y claro, yo hablo de esto y no sé si va a pasar en 2, 3, 5 años o en medio año porque cambia tan rápido, ¿no? Pero sí creo que hay un concepto de interacción con las empresas que va a cambiar. Y ahora ese tema de asistentes virtuales o agentes van a tomar un protagonismo que antes no tenía. Entonces yo como cliente no solamente voy a interactuar con el agente de la empresa, sino yo como cliente voy a tener a mi propio asistente personal que va a interactuar por mí con las empresas. Entonces las empresas nos tenemos que preparar para interactuar ya no solamente con los clientes, sino con los agentes de los clientes. La inteligencia artificial no es un fin en sí misma, es una herramienta clave para lograr nuestros propósitos. En este episodio conversaremos con Rafael Lemor, Head de Inteligencia Artificial en Credit Corp, sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando para siempre la forma en que trabajamos y nos relacionamos con nuestros clientes. Soy Leda Basombrío, co-líder de Advanced Analytics del Banco de Crédito del Perú. Esto es Innovamentes, el podcast de Credit Corp con las mentes más brillantes del mundo corporativo y las startups. Rafa, ya 15 años entre BCP y Credit Corp, incluso desde los inicios de la transformación. Y ahora hace poco te ofrecen este rol revolucionario de liderar el programa de inteligencia artificial corporativo nivel Credit Corp. ¿Cómo asumiste este reto? La verdad que se han pasado volando 15 años. Cada vez que lo cuento, digo 15 años en verdad. Y siempre he estado muy relacionado a temas de data analytics, ¿no? Independientemente al área en la que estaba, algún tema de data analytics había que o me tocaba o me jalaba. Entonces creo que eso siempre me ayudó a guiarme por esos mundos, ¿no? O sea, desde que estaba en riesgos, que empecé en riesgos hace 15 años. Y hace un año ¿no? me llaman y me dicen, queremos crear un programa de IA para Credit Corp, ¿no? Este tema viene con mucha fuerza y queremos que tú lo lideres. Mi primera reacción fue, ¿qué es un programa de IA? ¿No? ¿Qué hace un programa de IA? Y creo que ahí me di cuenta que el reto era no solamente la tecnología, sino era justamente crear una estrategia, un programa, de hecho desde cero, porque no existía el programa. No es lo mismo, creo, ir a un puesto que ya existe y tratar de, ¿no?, mejorar lo que hay, ¿no?, y manejar la operación, versus crear un puesto de cero que no hay nada, tienes un hoja en blanco, tienes que definir una visión, ¿no?, definir la regla de juego, definir cómo va a funcionar. Y creo que ese ha sido el gran reto del último año, de cómo ha ido evolucionando este programa, de definir el programa y hacerlo, echar a rodar, ¿no? Y creo que eso es clave porque la inteligencia artificial, más que nada la generativa, está en hype ahorita, ¿no? Ha explotado. Hace 5 años incluso no hubiéramos vislumbrado, ¿no?, la creación del programa y la escalabilidad que se le ha dado, ¿no? Los modelos siguen evolucionando, ¿no? Si no fuera por las supercomputadoras, no habría BERT, no habría Llama, no habría ChatGPT, claro, no habría XYZ, ¿no? ¿Por qué crees que ahorita, en este momento, Credit Corp ha apostado por crear el programa con este fuerte impulso de inversión que se le está dando, considerando que todavía no han madurado estas tecnologías, estos modelos? Claro, creo que es una de las primeras preguntas que me hice cuando me dan este reto, ¿no? Digamos, ¿por qué estamos creando un programa de inteligencia artificial generativa si ya existe, ¿no? Los códigos de Advanced Analytics, existen los equipos que hace años trabajan con modelos de Machine Learning y con IA, ¿no? Y de hecho justamente ahí separamos la tecnología bastante más nueva, la parte generativa, ¿no?, de la más tradicional, para justamente tener ese espacio donde podemos aprender de cómo funciona esa tecnología que es nueva y nueva para todos. No es que era nueva en Perú y hay que aprender de cómo es afuera, sino era nueva para todo el mundo, ¿no? Y creo que lo segundo era, digamos, un rol más de transformación. Yo creo que veíamos casos de uso y escuchamos a líderes en otras partes del mundo de cómo esta tecnología realmente puede transformar nuestras vidas, transformar nuestros procesos. Y creo que ese es el principal enfoque del programa. Más allá de la tecnología per se,
cómo realmente utilizamos esa tecnología para transformar nuestros procesos. Y yo, como siempre digo, finalmente la tecnología es el medio para un fin. La tecnología no es el fin. El fin es el propósito que tenemos como personas, como empresas. Y yo sí creo que, bueno, esta tecnología es un medio súper relevante para poder llegar más rápido y de una mejor forma al propósito que tenemos como empresa, ¿no? ¿Y cómo piensan empezar? O sea, ¿cuáles son los pilares estratégicos sobre los cuales se está creando, se ha creado el programa y piensan avanzar? Una de las grandes discusiones que tuvimos es, ¿cuál es la estrategia del programa? ¿No? ¿Qué hacemos? Y lo importante que definimos al principio fue que había que tener, digamos, caminos en paralelo respecto a lo que podíamos hacer en el corto plazo que generara valor, que ya sabíamos que generaba productividad o mejor experiencia, que era, ¿no?, integrar una herramienta de IA generativa a tu proceso para ser más productivo. Que hay mucho valor ahí. Versus, como decía ya a la par, ¿no?, trabajar en este programa más transformacional, donde realmente pensamos distinto en cómo esta tecnología puede transformar los procesos, ¿no? Y no es solamente meter ya el proceso actual, sino es reimaginarnos el proceso, ¿no?, de cómo debería ser si es AI first, ¿no? Pensamos primero en, a ver, cómo este proceso puede mejorar la experiencia o la vida de los clientes, ¿no?, si lo tenemos que rediseñar desde cero, ¿no? Y acá ya, hago una reflexión que nos pasó hace varios años cuando empezamos el programa de transformación digital en el BCP. Quisimos llevar todo al mundo digital, ¿no? Y había esta ola por ahí que digitalizar todo. Y creo que al principio sí cometimos algunos errores respecto a tratar de digitalizar el proceso como tal. Entonces era agarrar el proceso con todos los errores que tenía y lo mandabas al mundo digital. En vez de aprovechar la oportunidad para decir, esperemos a ver realmente qué es lo que busca el proceso, ¿no?, qué necesidad busca cubrir y repensar el proceso desde el punto de vista digital. Entonces yo creo que hoy estamos en una oportunidad de oro para poder hacer lo mismo. Repensemos los procesos, repensemos la atención al cliente, ¿no?, cómo trabajamos, poniendo la tecnología que hoy día conocemos y tenemos a disposición de nuestros clientes, colaboradores, para hacer nuestras vidas más fáciles. Entonces creo que ese es uno de los pilares principales que tenemos con el programa, ¿no? No solamente entregar valor, ¿no?, de corto plazo, ¿no?, sacar el máximo jugo, sino también que tenga un componente transformacional importante, ¿no? Y por otro lado, también una de las disyuntivas que tuvimos fue, ¿hacemos algo todo centralizado, donde el programa sea el único que hace las cosas, ¿no? O tenemos un esquema más federado que justamente lo que busca es que las empresas mismas adopten sus casos de uso y lo pueden implementar. Y en esa reflexión nos dimos cuenta que era imposible hacer un modelo centralizado y era muy tarde. Ya todos, ¿no?, habían escuchado, utilizado ChatGPT. Si nosotros quisiéramos, ¿no?, centralizar todo, la gente igual lo iba a utilizar, ¿no?, por su cuenta. Entonces dijimos, no, es importante que ellos mismos, ¿no?, que la gente y las unidades de negocio puedan implementar sus casos de uso, pero con reglas de juego claras, con lineamientos que como programa nosotros íbamos a dar respecto a tecnología, data, riesgos, ¿no?, cómo utilizamos esta tecnología de forma responsable, segura, ¿no? En un inicio conversabas de que en el programa se buscó separar la parte de inteligencia artificial más cognitiva, generativa de la tradicional. El sustento, bueno, usualmente el sustento es que la parte tradicional, claro, machine learning, el analytics tradicional se basa en data tabular y todas estas nuevas tecnologías, metodologías están naciendo sobre data nueva, distinta, no estructurada, ¿no? Tienes que explotar audios, videos, imágenes, textos, ¿no?, que es extraño, distinto a lo que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Qué retos les supone trabajar con esta información? Yo creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo, en general no solamente en el grupo, sino en general como país, ¿no?, como mundo, en hablar mucho más de la data, ¿no? Se habla que somos, la data es el oro, es el petróleo, ¿no? Hay que tenerla guardada, ¿no?, gobernada, etc. Pero siempre hemos hablado de la data tabulada, la data tradicional. Y se hablaba muy poco de la data no estructurada, de la cantidad de videos, imágenes, audios que teníamos
que estaban ahí esperando ser aprovechados y no se utilizaban, ¿no? Entonces, uno de los principales retos es primero, entender qué tipo de data funciona y cuál no, porque también podrías almacenar todo, ¿no? Y se vuelve infinita la cantidad de información que tengo. Que no está mal, pero también es un tema de si genera valor o no, cuánto nos va a costar, ¿no? Pero sí entender qué tipo de data tenemos como banco, qué data vamos a tener y qué data vale la pena almacenar y dónde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora hablamos mucho de edge computing, ¿no? Entonces ahí no tienes que almacenar todo, puedes procesarlo justamente, ¿no? Las cámaras de seguridad en la cámara, no tienes que guardar todo en la nube. Entonces cosas así estamos empezando a discutir que nos retan a pensar distinto de cómo queremos guardar la data, para qué lo utilizamos, ¿no? Y creo que esto confirma algo que ya sabíamos, que es el poder de la data. Finalmente, todos los modelos generativos o no generativos, en general los casos de uso que implementamos con AI, dependen muchísimo de la data. Si no tengo una data potente, ¿no? Que está bien estructurada, que tiene la metadata correcta, bien almacenada, no funciona el modelo, ¿no? Claro, son los pilares del edificio, ¿no? Exacto. Sin la data no existe analytics, no existe IA. Tal cual. ¿no? Es sí, su activo principal, los ingredientes del chef. Y en este mundo también, no solo las tecnologías como nos comentabas, sino también los modelos, los grandes modelos de lenguaje están evolucionando uno tras otro, ¿no? Cada vez sale una nueva versión más potente. ¿Qué skills consideras que debe tener tu equipo para estar a la vanguardia, ¿no? Y estar ahí con todos los cambios que se vienen? Yo creo que lo primero es curiosidad, ¿no? Querer aprender de algo nuevo, estar leyendo lo último en la tecnología, ¿no? Seguir a algunos líderes, ¿no? Que están impulsando mucho esto en el mundo. Segundo, estar abiertos al cambio. Esto es constante. Lo que sabía hace 3 meses hoy ha cambiado. Entonces tengo que estar dispuesto a cambiar algo que ya empecé, ¿no? Muchas veces cuando empezamos un proyecto nos cuesta mucho, ¿no? Soltar a nuestro bebé porque ya lo empecé ¿no? Y a veces es mejor soltarlo, ¿no? Y empezar con lo que hoy conozco, hoy ya sé que no sabía hace 3 meses. Definitivamente talento que domine estos skills es complicado de atraer o de que existan muchos en el mercado. No sé cómo están manejando la atracción de talento hacia el programa para poder hacer el delivery y cumplir con todos los grandes objetivos que nos estás contando. La verdad que es un reto. Es un reto porque son skills que... No solamente skills que ya conocíamos como data scientists, data engineers, developers, sino skills más de tener una vista de entender cómo funcionan estos modelos, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que tenemos es que como Credit Corp tenemos una marca empleadora muy potente, entonces es fácil atraer talentos y sumarlos a nuestro, ¿no? tren de transformación, ¿no? Con una visión de futuro, con una apuesta clara sobre lo que queremos. Entonces creo que ese es lo más importante, ¿no? Cómo atraemos al talento para que se sume a Credit Corp. Y por otro lado, no solamente talento fuera. Creo que adentro también tenemos muchísimo talento, ¿no? Y nos toca a nosotros como programa en general también hacer este upskilling, reskilling, ¿no? Para que juntos vayamos armando ese talento futuro que se requiere y que cada vez se necesita más, ¿no? Desde un inicio nos comentabas el foco del programa en mejorar la experiencia y la productividad, ¿no? No sé si nos puedes contar con qué casos emblemáticos, cuáles son los caballitos de batalla por los cuales están empezando en cada frente. Bueno, cuando en general empezó esto, hablábamos de las 4 Cs. McKinsey nos habla de las 4 Cs, ¿no? De dónde está concentrado el valor, ¿no? Y claro, la primera C era coding, ¿no? Que es un proyecto que empezó el año pasado y hoy día tenemos indicadores que son espectaculares, ¿no? La gran mayoría de los developers de Credit Corp utilizan esta herramienta para acelerar la generación de código, logrando incremento de productividad de 30-40%. Brutal. ¿No? Es brutal. Uh-huh. Y además, no solamente incremento de productividad, sino el mismo desarrollador está más contento porque, ¿no? La tarea más sencilla ahora la hace más rápida. Se puede dedicar a hacer cosas más interesantes,
¿no? Ese es uno de coding. Hay otro que es todo lo que está alrededor del Customer Journey o experiencia cliente, que ahí el caso emblemático es el del Contact Center. De hecho, lo vi en mi rol actual como Contact Center y ahora creo que ha evolucionado súper bien, ha avanzado muchísimo. Y el gran reto que tenemos ahora es impulsar la parte generativa, ¿no? Asegurar de que la respuesta que le damos al cliente sea la correcta, ¿no? Porque finalmente lo que el cliente valora es que le soluciones el problema, ¿no? Yo creo que como cliente, no importa si es un humano, un robot, con tal que tú me arregles mi problema de forma sencilla y rápida, voy a estar contento. Por otro lado, tenemos también todo lo que llamamos los knowledge experts, ¿no? O que, digamos, más conocido, el ChatGPT, digamos, que esto es la parte de concision, ¿no? Que es como hago resúmenes o agarro grandes fuentes de información y le puedo preguntar cosas para que me dé una respuesta más concreta, más concisa. Que también hemos implementado varios de esos en el grupo y que es una fuente súper importante de conocimiento y de gestionar el conocimiento. Y el último es la generación de contenido, ¿no? Que es el gran reto de la hiperpersonalización. ¿Cómo logramos que para cada cliente tengamos una comunicación y una propuesta de valor hiperpersonalizada, donde a cada uno le puedo decir algo particularmente distinto en base a sus necesidades y lo que conozco de él? Otro caso súper relevante en el que estamos trabajando y que la verdad también a mí me inspira mucho es el de Pacífico Salud, ¿no? Que es hoy día cuando un doctor atiende a un paciente, ¿no? Casi la mitad de su tiempo se la pasa transcribiendo lo que habló con el paciente, ¿no? En el sistema, ¿no? Entonces estamos desarrollando un caso de uso con IA cognitiva justamente que ayude al doctor, ¿no? A transcribir de forma automática lo que habla con su paciente y ya tiene, ¿no? Digamos, la ficha médica con lo que habló, ¿no? El diagnóstico que le hizo, la receta que le dio, todo listo en la herramienta, ¿no? Y de esta forma hace que, uno, que la atención con el cliente sea más rápida y pueda enfocarse en el paciente, ¿no? No tanto en estar escribiendo en la computadora. Y dos, es mucho más rápida, ¿no? Entonces, si extrapolamos esto, imagínate que tengamos la capacidad, ¿no? De reducirle al médico casi 50% del tiempo de consulta. Eso significa que podemos duplicar las atenciones de consultas simples, claramente, pero podemos duplicar las atenciones médicas en un país donde los doctores son el recurso probablemente más escaso, ¿no? Y hay una brecha brutal de salud. Entonces, para mí sí, ese caso de uso es súper relevante porque tiene un impacto social directo de cómo hacemos que esto realmente impacte en mejorar la salud del país, ¿no? Sí, definitivamente este nuevo mundo ha traído para reflexión temas que hace 5 años ni siquiera se conversaban, ¿no? Los sesgos de los modelos, ¿no? Claro. Que pueden no incluir minorías. Tienes el tema de los errores, las alucinaciones en el mundo generativo, todos estos datos nuevos, no estructurados, que incluso pueden tener datos críticos de cliente, ¿no? Los audios con nombres, claro. ¿No? Qué sé yo, tecnologías cambiantes, pero no solamente son los modelos que van evolucionando, sino las plataformas sobre las cuales se despliegan. Todo esto ha creado nuevos temas de reflexión y nuevas líneas de riesgos que no se tenían antes, ¿no? ¿Cómo están planteando minimizar estos riesgos? Claro, parte del programa, y empezamos así, uno de los pilares era el tema de riesgos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los riesgos, tenemos riesgos existentes, ¿no? Que era, mira, con o sin IA generativa ya existían, y ahora que los que implementamos una nueva tecnología, siguen existiendo y hay que saber cómo mitigarlos y cómo controlarlos. Después tenemos los riesgos nuevos, ¿no? Que ahí es donde hemos ido aprendiendo el camino cómo mitigarlos, ¿no? Probablemente cuando empezó esto, como te decía, y el riesgo de alucinación no teníamos idea cómo mitigarlo. En el camino hemos ido aprendiendo que hay técnicas que te permiten mitigar ese riesgo, ¿no? Pero el capítulo de riesgos es un capítulo fundamental para el programa y por eso cuando yo hablo del programa digo, buscamos, ¿no? Incrementar productividad, NPS, ¿no? Transformar nuestros negocios y procesos, pero de forma responsable y segura, ¿no? Entonces ahí es donde hemos metido esta parte de la IA responsable, ¿no? Que se está hablando cada vez más, cómo aseguramos que utilicemos la tecnología para el bienestar de las personas, que no jueguen en contra, ¿no? Porque así, en general, como toda tecnología,
¿no? Van a ver los buenos y los malos, y hay que ser conscientes de eso. Y hacia adelante, ¿cómo vislumbras los cambios que va a traer la inteligencia artificial? Yo creo que hacia adelante, y claro, yo hablo de esto y no sé si va a pasar en 2, 3, 5 años o en medio año, porque cambia tan rápido, ¿no? Pero sí creo que hay un concepto de interacción con las empresas que va a cambiar. Ahora puedo comprar por internet, puedo hacer pagos por el app, ¿no? Empezó la interacción con las empresas, comienza a cambiar. Yo creo que hacia el futuro eso va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando. Y ahora ese tema de asistentes virtuales o agentes van a tomar un protagonismo que antes no tenían. Entonces yo como cliente no solamente voy a interactuar con el agente de la empresa, sino yo como cliente voy a tener a mi propio asistente personal que va a interactuar por mí con las empresas. Entonces yo no le voy a decir a entrar a la web de un e-commerce a comprar una televisión, sino le voy a decir a mi agente, quiero una televisión de 50 pulgadas, va y la va a comprar. Entonces las empresas nos tenemos que preparar para interactuar ya no solamente con los clientes, sino con los agentes de los clientes. Mientras que no lleguemos a Skynet, creo que estamos bien. No creo. ¿Qué consejo le darías a otros líderes o empresas que están empezando, quieren empezar a adoptar la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que lo primero es que empiecen. Empiecen, hay muchos casos de uso. Hacer pruebas de concepto es relativamente fácil, ¿no? Lo difícil es escalarlo. Pero haciendo pruebas de concepto te das cuenta dónde es el valor, ¿no? Le permite al equipo aprender. Entonces yo le diría, empiecen con algo. No estén buscando el caso de uso que va a cambiar mi modelo. Al principio no, empieza con algo, ¿no? Por eso te decía que hay que hacer cosas en paralelo, ¿no? El caso de uso para aprender, el caso de uso que va a ser más transformacional, ¿no? Esa es una. Lo segundo creo que es, tienes que tener un mindset distinto para mover a las personas de la organización. Como es algo tan nuevo, hay muchos miedos que la gente trae, ¿no? Peros de que mejor espero, luego después. Todo el mundo tiene un día a día, ¿no? Un negocio que hacer. Entonces, ¿por qué voy a hacer algo distinto si me está yendo bien o tengo otras prioridades? Entonces, creo que saber inspirar a las personas, explicarles bien el valor que eso va a traer, ayudarlos y guiarlos en cómo utilizarlo, creo que es algo fundamental para que eso funcione, ¿no? Esto es Innovamentes, un podcast de Credicorp. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Spotify o aplicación de podcast favorita. Si les gustó este episodio, por favor dejen un comentario y compártanlo. Hasta la próxima.